Salud y esperanza para todos desde nuestra emisora, Radiópolis, una emisora de participación ciudadana que emite en la 92.3 de FM de Sevilla, y hoy en nuestro espacio de Palabras al Viento hemos encontrado en la plaza pública del mundo, que es Internet, la voz de Massimo Pigliucci, que nos habla de una filosofía antigua, el estoicismo. Seguimos con un audio de Mar Gómez, meteoróloga y doctora en ciencias físicas, sobre cómo nos influye el tiempo. Hablamos a continuación de un proyecto educativo de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, el proyecto Azarías, y terminamos nuestros 30 minutos hablando del Ibis Eremita y de su proyecto de introducción en los acantilados de Barbate, Cádiz. Con frecuencia buscamos una forma de vida que nos satisfaga a gestionar una crisis vital como la que pasó el doctor en genética, biología evolutiva y filosofía Massimo Pigliucci, que buscando respuesta acudió a los viejos filósofos, donde descubrió la llamada ética de la virtud en el estoicismo, un enfoque de vida que propone la mejora del ser humano a través del desarrollo de valores. Una filosofía antigua para vivir una vida moderna, como narra en una conversación con la periodista y doctora en biología Zuberoa Marco en el canal Aprendemos Juntos del BBVA. Los estoicos dividen lo que llamamos emociones en dos grandes categorías: las emociones negativas o disruptivas y las emociones positivas o constructivas. Las emociones disruptivas son cosas como la rabia, el miedo, el odio, etc. Las emociones constructivas, en cambio, serían la alegría, el amor, el sentido de la justicia, etc. El estoicismo intenta eliminar lo más posible las emociones destructivas y cultivar las positivas. Por ello, en vez de suprimir las emociones en general, lo que intentan los estoicos es cambiar el espectro emocional que experimenta un ser humano normal. El estoicismo es simplemente una versión más de esta visión general. Es una manera de orientarse en la vida. Específicamente, lo que diferencia al estoicismo de otras filosofías de vida o religiones es que empieza con una premisa muy importante y que, como práctica, se enfoca de dos maneras diferentes. La premisa de toda filosofía estoica es que debemos vivir conforme a la naturaleza, como decían los antiguos estoicos. Al oír esa frase, la gente empieza a pensar que tienen que ir desnudos por el bosque a abrazar árboles y cosas así. No es eso. No tiene nada de malo hacerlo si es lo que te gusta, pero no es eso. Vivir conforme a la naturaleza significa que los estoicos se preguntan a sí mismos qué tipo de seres son los seres humanos, qué tipo de organismos somos, qué nos diferencia de otros organismos. Todos los seres vivos intentan vivir conforme a su naturaleza. Si eres una planta, intentas que te dé el sol, porque es tu naturaleza como planta. Si eres un león, te comportas de cierta manera porque es la naturaleza de un león. De acuerdo con los estoicos, la naturaleza de los seres humanos es fundamentalmente que somos seres sociales y que tenemos la capacidad de razonar. Somos sociales, es decir, podemos sobrevivir por nuestra cuenta si es necesario, pero solo prosperamos en sociedad, en contacto con otros, cuando interactuamos con los demás. Y razonamos, pero eso no significa que siempre lo hagamos bien. De hecho, se podría decir que no suele ser así. Pero somos capaces de hacerlo, somos capaces de razonar a niveles mucho más elevados que ninguna otra especie en la Tierra. Por eso, basándonos en estas dos premisas, que somos sociales y capaces de razonar, los estoicos concluyeron que una buena vida humana, una vida humana que vale la pena, es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad, para mejorar la vida en comunidad. Hoy de nuevo nos encontramos en una situación en que nos enfrentamos al cambio climático.
a la posibilidad de una catástrofe nuclear y en que estamos sufriendo cambios políticos radicales y no podemos hacer mucho para controlar nada de esto. Creo que uno de los motivos del regreso del estoicismo es que es un tipo de filosofía que nos ayuda a centrarnos en lo que podemos controlar, lo cual ayuda a reducir el estrés y a sentir que nuestras vidas tienen algún sentido. Si mejoramos como personas, estaremos mejorando automáticamente la sociedad, y si trabajamos para mejorar la sociedad, nos estaremos mejorando automáticamente a nosotros mismos. Máximo, quiero que hablemos un poco más de las técnicas del estoicismo. ¿Puedes hablarnos de tus recomendaciones? Posiblemente el ejercicio más útil que hago de manera asidua es llevar un diario. Los diarios tienen mucha historia detrás. Las meditaciones de Marco Aurelio son sus diarios. Así usaba él esta técnica que es incluso más antigua. Hay distintas maneras de llevar un diario. Tanto Séneca como Epícteto son muy claros acerca de cómo hacerlo y nos dan instrucciones. Mi manera favorita es siguiendo las de Séneca, que nos dice que antes de ir a la cama, cuando la casa está en silencio, nos sentemos en un sitio tranquilo un momento y nos preguntemos 3 cosas. Yo lo hago por escrito, es decir, lo escribo todo. La primera pregunta es, ¿qué he hecho mal hoy? La segunda es, ¿qué he hecho bien? Y la tercera, ¿qué podría haber hecho de otra manera? La primera pregunta, ¿qué he hecho mal?, no es para flagelarse, darse latigazos en la espalda y decir qué mal lo he hecho, sino para aprender de nuestras experiencias. Para los estoicos, el pasado está fuera de nuestro control. No tiene sentido arrepentirse de las cosas. Un error es un error y ya está. Sentirse mal no cambia nada. No vamos a deshacer el error. Lo único que podemos hacer es aprender de ello, reflexionar y decir, vale, hoy he hecho esto, y aquí es donde me he equivocado. ¿Por qué es útil esto? Porque en nuestras vidas hay menos variedad de la que creemos. Tendemos a vivir las mismas situaciones una y otra vez, por lo que tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Si prestamos atención a cuáles son esos errores, entonces es posible o más probable que la próxima vez actuemos de manera diferente. La segunda pregunta es, ¿qué he hecho bien? Hay 2 motivos para preguntarse esto. El primero es darnos una palmadita en la espalda, muy bien hecho. A todos nos viene bien el refuerzo positivo. Pero el segundo motivo es que así tendremos 2 posiciones que contrastan entre sí. Lo que no queremos hacer, nuestros errores, y lo que sí queremos, las cosas que estamos haciendo bien. Se supone que día a día, prestando atención a estas cosas, vamos a ir progresando y alejándonos de esta para acercarnos a esta. Esas son las 2 primeras. La tercera pregunta es, ¿qué podría haber hecho de otra manera? De nuevo, no se trata de arrepentirse y decir debería haber hecho tal o cual, sino que nos ayuda a planear el futuro. He cometido un error, vale. En las mismas circunstancias, ¿cómo puedo actuar mejor? Reflexionar sobre las estrategias que podemos emplear para reaccionar mejor ante una situación en particular nos puede ayudar enormemente. Desde 2016, la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla lleva proporcionando clases de refuerzo para evitar el abandono escolar en los institutos, prestando ayuda económica a familias y acompañando a los alumnos en la formación profesional y en la universidad. La iniciativa surgió a raíz de la petición de una ayuda económica para alguna familia por una profesora del Instituto Joaquín Romero Murube, el poeta que tan ligado está a la historia de la corporación de la Hermandad de San Lorenzo, a la que se le unió la contribución de acompañar a los menores durante su etapa educativa para que no abandone los estudios. Una atención social que desarrolla la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo desde las fechas finales de 2016 y que este año amplía tercero de ESO en el citado Instituto del Polígono Sur de Sevilla, bautizando dicho proyecto con el nombre de Azaría, nombre que toma el arcángel San Rafael al acompañar a Tobías hasta la edad adulta.
Sobre el proyecto de Azaría nos hace introducción Ignacio Balduer Teles y nos completa la información Kevin Guzmán Bairne y José Ramón Pineda Llorca. Información recogida de un vídeo en YouTube titulado ¿Qué es el proyecto Azaría? El proyecto Azaría surge al darnos cuenta de una cosa: para que unos alumnos puedan hacer sus estudios de manera y educarse de manera normal y eficaz, no solamente es necesario que tengan un colegio, unos libros y unos profesores, que la mayoría, gracias a Dios, todos, gracias a Dios, lo tienen, sino que además hace falta una serie de recursos, de ambiente, de estudios complementarios y sobre todo si son niños que están alumnos que están en zonas más desfavorecidas, hay que implementar eso todavía más. Eso es lo que trata de hacer el proyecto de Azaría. Proyecto Azaría buscamos jóvenes que tengan buenas capacidades intelectuales y que además tengan interés en seguir estudiando, a ser posible que busquen hacer estudios universitarios. Y lo fundamental que tienen que tener es mucha ilusión y muchas ganas de trabajar duro para salir del entorno en el que les ha tocado vivir. Hacemos un proceso de selección que consiste en una serie de pruebas, en la cual nos ayuda una empresa externa y también en colaboración con los tutores del centro. Hacemos un proceso de selección en el cual seleccionamos alumnos que tengan buenas capacidades para estudiar y que tengan interés en seguir con sus estudios universitarios si es posible. Una vez que los hemos seleccionado, lo que hacemos es apoyarles de dos formas fundamentalmente. Una es con clases de apoyo por las tardes y por otro lado con tutorización. Tenemos tutores voluntarios que les hacen un seguimiento en el día a día. Y lo que hacemos es que los tomamos en cuarto de ESO y les acompañamos en cuarto de ESO, primero bachillerato, segundo bachillerato. Y bueno, los primeros acaban de llegar a la selectividad, lo que pretendemos es acompañarles hasta que quieran terminar sus estudios. Trabajamos con los institutos y con la familia porque son los que están más cercanos a los chavales. Entonces necesitamos esa cercanía, somos después nosotros los que estamos controlando de alguna forma, principalmente con el instituto, ¿no? Con los distintos institutos estamos muy pendientes de ello, con los tutores, con los jefes de estudio, con los directores. El objetivo fundamental de este proyecto es que el índice que hay en el Polígono Sur de alumnos que terminan bachillerato y aprueban selectividad crezca. Todos son voluntarios y además debo decir con enorme orgullo que son todos hermanos de la Soledad. Porque además entendemos que el barrio se puede cambiar desde dentro, lo tienen que cambiar las propias personas que viven en el barrio. Vaya creando ambiente en su entorno, en el Polígono Sur, y sea también un referente y un estímulo para todos los chavales, para todos los alumnos de esta zona. Vamos muy enfocados a que ninguna vocación universitaria se pierda por razón de su lugar de origen. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. ¿Puede la luna ponernos lunáticos o el viento volvernos locos? El clima influye en nuestra salud. Lo explica en este audio Margot Gómez, meteoróloga y doctora en ciencias físicas. Para ella, nuestro planeta es un lugar fascinante. Su naturaleza y su clima son una fuente inagotable de belleza, curiosidad y misterio. Comenta la participación en el canal Aprendemos Juntos de BBVA. Hola Mar, soy Juan Carlos.
Se dice que la lluvia nos entristece, que la luna llena nos afecta, qué sé yo, que el viento sur produce dolor de cabeza. ¿Qué hay de verdad científica en esto? Pues sí, decía Evangelista Torricelli que vivimos sumergidos en un océano de aire y por lo tanto parece lógico pensar que todos los cambios que se producen aquí, en este océano de aire, puedan afectarnos en mayor o menor medida a nuestra salud física, pero también a nuestra salud mental. Se estima que aproximadamente entre el 30 y el 60% de la población es meteorosensible, es decir, sensible a los cambios atmosféricos y que experimenta un agravamiento en sus patologías físicas y mentales. Tenemos diferentes factores atmosféricos que nos pueden influir de una manera u otra. Uno de ellos claramente es la presión atmosférica. No os podéis imaginar la cantidad de peso que soportan nuestros cuerpos y eso es la presión atmosférica. Los cambios de presión atmosférica nos pueden afectar de muchas maneras. En primer lugar, personas que padezcan migrañas. Las migrañas pueden verse agravadas por los cambios de presión. En segundo lugar, personas que tengan enfermedades reumatológicas, por ejemplo, una artrosis o una artritis reumatoide, se ve afectada por los cambios de presión. Los reumatólogos dicen cada año que cuando llegan las épocas más inestables, aumenta la frecuencia de consultas precisamente por estos problemas. No es la única variable que puede afectarnos. El calor es una de las variables que también puede afectar no solo físicamente, con lo que ya sabemos, la sudoración, la resequedad de la piel, problemas cardiovasculares, sino que también puede afectarnos a nuestra salud mental. Esto es algo que podemos intuir porque nos podemos sentir más apáticos, más desanimados cuando llega el calor, pero es que el calor también está vinculado con la agresividad. No solo el calor, me preguntabas por el viento. Hay una expresión muy típica que siempre utilizamos que es "le ha dado una ventolera", para hacer alusión a un grado de locura que puede tener una determinada persona de forma transitoria. Pues bien, es que existen vientos, de hecho se llaman los vientos de las brujas o los vientos de la locura, que pueden hacer que nuestro estado, no solo físico, sino mental, se encuentre algo más alterado. Estos vientos no son unos vientos cualquiera, tienen que tener unas características determinadas: cálidos, resecos, racheados, que se formen en áreas desérticas o en zonas de montaña, bajo un efecto que en meteorología se llama efecto Foehn. El efecto Foehn, rápidamente para que lo entendamos, es un efecto que se produce en las cordilleras montañosas. Cuando tenemos una masa de aire, esta masa de aire llega hasta la cordillera de la montaña, si tiene suficiente humedad y empieza a ascender, el vapor de agua condensa y genera lluvia. Cuando llega al tope de la montaña, empieza a descender por el otro lado y lo hace con un contenido de humedad más bajo, con una temperatura muy extrema y con una carga eléctrica del aire muy concreta, lo que llamamos ionización positiva. Los iones positivos que tienen este tipo de vientos están vinculados con un estado de ánimo más apático, más bajo, estamos más desanimados cuando los tenemos y además físicamente también nos puede afectar. En el caso de los iones negativos, nos encontramos mejor y suelen producirse, por ejemplo, de forma natural en las cascadas, en los ríos, en las playas, con el oleaje, en las montañas. No es para nada extraño que cuando vamos a estos sitios nos encontramos más relajados y más a gusto. Bueno, pues cuando yo empecé a investigar toda la temática relacionada con los vientos, me encontré con un libro maravilloso de un autor que había experimentado en sus propias carnes la sintomatología de los vientos provocados por el efecto Foehn. Este autor se había mudado a Ginebra y en Ginebra hay un potente efecto Foehn que sopla en las montañas, en los Alpes, que incluso el servicio meteorológico de allí lo monitoriza cada 10 minutos para informar a la población, de ahí la importancia que tiene, y empezó a experimentar cefaleas, insomnio, dolores de cabeza, pero además también problemas en su salud mental. No podía descansar, tenía ansiedad, depresión e incluso él dice que se le pasaron ideas de suicidio por la cabeza. Así que este autor, que se llamaba Alfred Soyka, se puso a investigar y contactó con un médico que había al otro lado, bueno, no del mundo, pero un poquito más lejos, en Israel. Y este médico le dijo que él estaba investigando un tipo de viento similar al que le provocaba estos problemas, el Hansim. El Hansim es un viento que sopla en la península arábiga y es un viento con estas características, con esa ionización positiva. De hecho, en la antigüedad, en esa zona, se consideraba un atenuante bajo ciertos delitos menores cuando soplaba, porque precisamente la gente pensaba que alteraba la mente de la población. Y él le dijo que precisamente estos vientos tenían una influencia en la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que, entre otras muchas cosas, regula nuestro estado de ánimo, y también en el funcionamiento de la glándula tiroides. Así que estos vientos sí que nos pueden afectar, no a todo el mundo, depende de si somos o no meteorosensibles, pero son unos vientos que pueden provocarnos esta sintomatología.
Hablábamos también de esa influencia de la luna. Bueno, la luna no nos vuelve lunáticos, aunque suene muy romántico, pero sí que tiene una explicación racional, aunque no científica, al hecho de que digamos que cuando hay luna llena, pues eso, somos un poquito más lunáticos. Y esto radica en que en la antigüedad no teníamos luz artificial. Entonces la gente, para socializar, aprovechaba esas noches de luna llena para salir, porque aprovechaba esa luz que teníamos de forma natural. ¿Qué ocurría? Que en esas noches en las que salían a socializar había mayor probabilidad de que hubiera más gente en la calle y, por lo tanto, de que hubiera más conflictos sociales. Y de ahí, bueno, nos viene el término de nos ponemos un poco lunáticos cuando hay luna llena. Así que sí, el tiempo nos afecta en mayor o menor medida, sobre todo a las personas meteorosensibles, pero bueno, a mí siempre me gusta decir que aunque haya una tormenta afuera, al final está dentro de nosotros la capacidad para afrontarla. El pasado 8 de septiembre, 2 aviones ultraligeros, seguidos de 35 IBI Eremita, sobrevolaron los Pirineos camino al sur de España, proveniendo del lago de Constanza, Suiza. No lo hacía desde la Edad Media, cuando se cree que esta especie de ave migratoria se extinguió en toda Europa. Con este método se intenta que las aves memoricen el camino y en el futuro enseña a sus crías el camino de ida y de vuelta desde Andalucía. El cambio climático es una de las causas que ha motivado una nueva estrategia en la conservación y recuperación del ibis eremita, del que hasta solo quedan 700 ejemplares en Marruecos. Los fondos europeos han promovido 2 proyectos LIFE para introducir esta ave en Europa gracias a la cría controlada. Por una parte, una colonia migratoria en Centro Europa y otra sedentaria en Andalucía. El ibis eremita, una de las aves más amenazadas del planeta, solo está presente en la comarca gaditana de la Janda, en todo el territorio nacional, constituyendo así una de las joyas de la provincia de Cádiz en cuanto a sus recursos naturales. Esta especie fue reintroducida en el 2004, fecha desde la cual se han conseguido crear y consolidar una colonia estable de ibis eremita. De ello nos informa José Antonio Cabral, técnico de biodiversidad en Cádiz. Entre los variados trabajos que hacemos, pues entre ellos está todos los trabajos relacionados con los proyectos relacionados con el ibis eremita. Pues se lleva a cabo actualmente el proceso de reintroducción en sí. En 2004 lo que se hizo fue en un habitáculo parecido a este, una presuelta parecida a esta, en la Sierra de Retí, muy cerca de Barbate. Pues se hicieron con padres de cautividad, se criaron a mano junto con padres adoptivos humanos que les enseñaban a esos pollos a alimentarse en el medio natural. A raíz de tener una pequeña comunidad de aves criadas a mano por padres adoptivos y acostumbradas a comer la naturaleza, estas aves empezaron a independizarse y a buscar, cuando llegaron a su madurez sexual, sustratos de nidificación. Indica el ibis eremita, pues, hace referencia a una cueva, entonces buscan sitios en cantiles o en paredes donde en esos huecos pues van poniendo sus nidos y en ave colonial, por lo cual se ponen todas juntas. Y luego, por supuesto, lo que es el seguimiento de la reproducción, que digamos que es el punto más importante. En ese momento lo que hacemos es intentar marcar todas las aves que nacen en libertad, se marcan con anillas de color y se marcan con anillas metálicas y también se marcan con un transmisor que vía satélite pues nos va indicando la posición y los movimientos de cada ave en cualquier momento del día. Esto nos hace que tengamos un seguimiento fino de los movimientos, de la alimentación y de toda la ecología alimenticia y reproductiva, porque nos da muchos datos de por dónde tenemos que ir caminando a la hora de
la reintroducción de este ave. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantaros. Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio. Preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vioencimas, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cantaros. Y con esto terminamos aquí, en Radiópolis, permitiéndome recordar que nos pueden escuchar de nuevo en los podcasts de radiopolis.org.es. Antonio Gil en la hablada y en la técnica José Luis Saldivia. Y recuerde, no se desanimen, porque a pesar de todo tiene que llover a cántaros, en todos los sentidos en estos tiempos grises, porque estamos hechos de nube, como dice el cantautor Pablo Guerrero.